Luan Ban Tianzu. La guerra entre Rusia y Ucrania no solo está redefiniendo la situación en Donbass o Crimea, sino que también está, de manera indirecta, sacudiendo una de las fortalezas estratégicas más inexpugnables del Kremlin justo en el corazón de la OTAN. A continuación, estos son los contenidos principales. Desde el espacio, la verdad detrás de las imágenes satelitales que revelan las bases militares defensivas a lo largo de la frontera del norte de Europa y el incidente en el aeropuerto de Kaliningrado, donde el espacio aéreo quedó bloqueado. El bloqueo total de Balan, la campaña diplomática que cegó a la inteligencia rusa y el gran proyecto de defensa valorado en 2,5 mil millones de dólares llamado el Escudo del Este. El golpe para cortar la arteria vital de Lituania, el plan para controlar la ruta de la muerte, difícil y extensa desde la época soviética, cortando el flujo de petróleo y gas de Lukoil y el precio exorbitante para abrir nuevas fuentes de energía. La profunda crisis de identidad, el colapso de Detroit, Rusia pierde el 15% y la élite abandona el país disfrazada. A continuación está el contenido y el análisis detallado. Putin está impotente ante la jugada decisiva de Kaliningrado, que ha quedado paralizada, y la OTAN no cede. Estimados amigos, pocos imaginaron que para concentrar todos los recursos en la partida abierta entre Rusia y Ucrania, el presidente Vladimir Putin aceptó un riesgo existencial, retiró todas las fuerzas de élite estacionadas y desmanteló incluso el escudo antiaéreo S-400 en la región de ultramar de Kaliningrado para lanzarlas al frente de batalla. Este movimiento mortal de Juan fue detectado de inmediato por los países vecinos occidentales, lo que abrió el camino para una campaña de asfixia multinivel brutal sin precedentes. La mayoría de los 30.000 soldados de élite que solían ser el escudo de acero en el distrito militar de Leningrado, la ciudad de San Petersburgo, la frontera con Finlandia y especialmente en el estratégico territorio de ultramar de Kaliningrado, fueron enviados directamente al frente de Ucrania. Lo más trágico fue el destino del 11º Cuerpo de Infantería, una fuerza especial de élite de 12.000 soldados, formada hace 6 años con la misión suprema de proteger la supervivencia de Kaliningrado. Ante la presión de Occidente, ahora esa arteria militar ha sido separada de la tierra que tenía la misión de proteger, arrojada al torbellino brutal de la guerra, dejando atrás un enorme vacío en la defensa. El precio que Moscú tuvo que pagar por la decisión de vaciar Kaliningrado fue sumamente alto. Las unidades militares que alguna vez fueron el símbolo de la disuasión, las más temidas de Rusia, justo en el corazón del cuartel general de la OTAN, enfrentándose directamente a los países bálticos y a la zona de amortiguamiento al sur de Finlandia, ahora se están desintegrando y consumiendo poco a poco en el lodo del infierno de Donbass. Las pocas fuerzas que quedan en casa no son más que un esqueleto agotado, completamente incapaz de proteger Kaliningrado si estalla un gran conflicto. Porque el general de más alto rango de la Alianza Militar Occidental resumió la situación con una afirmación concluyente. Si Rusia realmente creyera que la OTAN está reuniendo tropas cerca de su frontera para amenazarlos, nunca serían tan ingenuos como para retirar a estos soldados de élite. La amenaza de la OTAN ha sido durante mucho tiempo solo una excusa política y nunca la causa principal. La naturaleza de la OTAN es la de una alianza defensiva que no representa una amenaza para Rusia, y los líderes del Kremlin lo entienden mejor que nadie. Si realmente consideraran a Occidente como una amenaza existencial, no habrían dejado completamente desprotegido el distrito militar de Leningrado para enviar tropas expedicionarias a Ucrania, dejando a Kaliningrado totalmente expuesta ante cualquier peligro. Ahora, el precio de ese vacío de poder se está convirtiendo en desafíos militares evidentes. La agencia de inteligencia finlandesa ha expuesto la magnitud de este vaciamiento con pruebas irrefutables. Las imágenes satelitales que monitorean las bases militares rusas a lo largo de la frontera muestran una realidad alarmante. Los cuarteles son casi solo estructuras vacías, sin personal. Hasta 80 equipos y efectivos militares han sido enviados al campo de batalla en Ucrania. En muchos puntos estratégicos, el número de soldados que permanecen es menos de una quinta parte, e incluso hay lugares que prácticamente han sido abandonados por completo. El Kremlin sigue usando el fantasma de la Segunda Guerra Mundial para intimidar a los países nórdicos. Pero la realidad en el terreno muestra que Rusia no tiene ninguna preparación para una guerra directa en la frontera con Finlandia.
Las imágenes satelitales no mienten. El diplomático polaco Balanzado Stosikowski también confirmó un escenario similar cuando la mayor parte de las fuerzas militares en Kaliningrado ya habían desaparecido. Incluso el Ministerio de Defensa de Lituania registró que muchas unidades de defensa clave en este lugar fueron retiradas para reforzar el encarnizado frente del este. Los soldados que nacieron y fueron entrenados para proteger la fortaleza de Kaliningrado ahora están cayendo en otra tierra, en nombre de otra guerra. La inteligencia militar británica ya había confirmado un retroceso estratégico sorprendente. Rusia se vio obligada a desmantelar varios sistemas de defensa aérea de largo alcance S-400 ultramodernos de Kaliningrado para llevarlos al interior de Ucrania con el fin de compensar las graves pérdidas sufridas ante los ataques del enemigo. El S-400 era considerado como el gran paraguas protector de Kaliningrado. Con un alcance de 400 kilómetros, tiene la capacidad de controlar y bloquear la mayor parte del espacio aéreo, tanto de Lituania como de Polonia. Un informe desde Londres señala amargamente que el hecho de que el Ministerio de Defensa ruso haya aceptado poner en peligro a Kaliningrado demuestra el agotamiento y la sobrecarga graves de las capacidades militares modernas clave de este país. Sin embargo, la Brigada de Infantería Naval de la Guardia número 336, que es la fuerza blindada más pesada aquí, también fue arrastrada al torbellino de Ucrania. Según los análisis estratégicos hasta abril de 2026 de la organización Defense Vipoy, esta fuerza de infantería de Marina ha sufrido daños tan graves que tomará años reconstruirla completamente. Putin no solo sacrificó a los soldados de Kaliningrado, sino que también hipotecó el escudo defensivo más sólido de esta región. Al darse cuenta profundamente de esta brecha mortal, Moscú está desesperadamente buscando una solución para llenarla. Pero las soluciones que proponen solo crean un nuevo círculo vicioso de contradicciones sin salida. En 2024 se formó el 44 Cuerpo de Infantería en la República de Karelia, y al mismo tiempo los cuarteles de la era soviética en Petrosavo comenzaron a ser renovados y modernizados de manera urgente. Nuevos barracones, campos de entrenamiento y almacenes de equipo militar están siendo construidos apresuradamente a solo 160 kilómetros de la frontera con Finlandia. En Kandahar, a unos 100 kilómetros de la frontera con Finlandia, también se está acelerando la construcción de bases para las nuevas brigadas de artillería e ingenieros. Sobre el papel y en los informes, este plan parece grandioso con un nuevo núcleo de hasta 15.000 soldados, pero la dura realidad cuenta una historia completamente diferente. La mayoría de los soldados del 44 Cuerpo actualmente no están en la base, sino que tienen que participar directamente en el combate en el frente bastante crítico de Ucrania. El centro Petrosavo sigue siendo solo un sitio de construcción lleno de escombros, mientras que las obras en Kandahar apenas han llegado a la fase de cimentación. Incluso la brigada de infantería mecanizada en Luga, aunque acaba de ser ascendida al nivel de división con una escala esperada de 8.000 a 10.000 soldados para el otoño de 2025, todo el equipo y armamento de esta unidad también será confiscado para enviarlo al frente de Ucrania. Rusia está cayendo en su propia trampa, usando una mano para fabricar municiones y luego con la otra mano lanza a sus nuevas unidades directamente al fuego de la guerra. Este agujero estratégico apenas se tapa en un lugar, cuando inmediatamente se abre una nueva grieta en otro lado. Y ahora, este vacío militar peligroso ya no es solo una teoría en los mapas de operaciones, está trayendo consigo consecuencias evidentes y llenas de riesgos. Consciente de la amenaza que se cierne sobre ellos, Rusia está tratando desesperadamente de prepararse para los peores escenarios. Los datos de imágenes satelitales del 20 de mayo revelaron una actividad de construcción urgente en Chkalov, la base aérea naval más importante de Kaliningrado, ubicada a solo 4 kilómetros al noroeste de la ciudad. Aquí, la construcción de 4 refugios reforzados para aviones ya ha comenzado de manera intensa. Esta base alberga a la unidad de aviación de la flota de la Armada rusa y al 689 Regimiento de Cazas de la Guardia, equipado con cazas pesados Su-30M y bombarderos Su-24M. Cuando el sistema de defensa aérea S-400 fue retirado parcialmente hacia Ucrania,
estos valiosos activos aéreos ya no estuvieron tan protegidos como antes, y los militares rusos entienden mejor que nadie ese punto vulnerable. Estas estructuras en forma de cúpula fueron construidas para resistir los ataques con drones, pero los analistas opinan que solo están hechas de láminas de metal de colores llamativos, y su capacidad de resistencia es muy limitada ante un verdadero ataque aéreo. Sin embargo, la aparición apresurada de estas estructuras de protección es la confesión silenciosa pero amarga más grande del Kremlin sobre el debilitamiento de su defensa, incluso en su fortaleza del lejano oriente. La dura realidad de que la fortaleza de Kaliningrado ahora está completamente expuesta a los ataques aéreos ya no es solo una predicción en papel. De repente, ese miedo se ha convertido en una verdadera alarma cuando el espacio aéreo de este territorio quedó repentinamente bloqueado. Por primera vez desde que estalló la guerra, el aeropuerto internacional Khaibrovo de Kaliningrado se vio obligado a cerrar de emergencia. Decenas de vuelos civiles estaban llenos de pasajeros esperando, quienes tuvieron que volar en círculos sin poder aterrizar en la pista. El sistema de alerta de emergencia de Rusia emitió señales continuas sobre una amenaza de drones, obligando a la Agencia Federal de Aviación de Rusia, Sorsavia Dostoyevskaya, a activar el protocolo de defensa, un procedimiento de emergencia altamente confidencial que solo se aplica cuando la seguridad del vuelo está gravemente amenazada. Aunque el Kremlin decidió guardar silencio ante el público y declaró que no hubo daños, los observadores geopolíticos entienden que esto es una amarga admisión indirecta. Al observar la ubicación geográfica aislada de Kaliningrado, el primer nombre que surge como sospechoso es Ucrania. Kiev ha ampliado continuamente la capacidad de combate de sus drones de largo alcance, demostrando su habilidad para penetrar las defensas antiaéreas y atacar objetivos ubicados profundamente detrás de la capital del enemigo. Si esas sombras en el cielo realmente vinieron desde la dirección de Ucrania, eso significa que Kaliningrado ya está en la mira del enemigo, no solo en teoría, sino como una realidad militar brutal. El vacío estratégico causado por el retiro de tropas, el desmantelamiento de los sistemas avanzados de misiles antiaéreos S-400 y el agotamiento de las fuerzas de infantería de marina ahora es claramente visible sobre las cabezas de la gente de Kaliningrado. Una fortaleza que alguna vez fue temida, una daga apuntando directamente al corazón de la OTAN, ahora tiene que luchar y buscar la manera de protegerse a sí misma contra drones baratos. El agotamiento de la fortaleza báltica no puede pasar desapercibido para la vecina Polonia en el sur. Varsovia lanzó de inmediato una estrategia de estrangulamiento multinivel cuidadosamente calculada, comenzando por privar al adversario de su visión antes de levantar muros de acero. En una campaña diplomática fría, Polonia fue cerrando uno a uno los consulados generales de Rusia, desde Poznan, pasando por otras ciudades, hasta la última fortaleza en Dansk. Estos no eran simplemente edificios diplomáticos. En particular, el consulado en Dansk había funcionado durante mucho tiempo como un enorme centro de inteligencia de señales para Moscú. Con las filas de antenas en el techo, vigilando día y noche, escuchaban cada movimiento en el puerto, los buques de guerra multinacionales y el flujo de información por radio en el mar Báltico. Mientras tanto, la instalación en Poznan servía como el ojo vigilante que supervisaba los ejercicios militares, los envíos de tanques y los trenes de municiones occidentales en el oeste de Polonia. Eliminar esta presencia dejó a la guarnición de Kaliningrado completamente ciega y sorda, perdiendo la capacidad de localizar y prever las estrategias al otro lado de la frontera marítima. Cuando el adversario quedó sumido en la oscuridad, Polonia comenzó a levantar el gran proyecto Escudo del Este. Esto se considera la mayor campaña de fortificación fronteriza desde la Segunda Guerra Mundial, con un presupuesto enorme de hasta $2.000 millones para construir una línea defensiva de 3 capas, sólida y extendida a lo largo de cientos de kilómetros de frontera. Las trincheras antitanque de 4 metros de profundidad, 6 filas de barreras de dientes de dragón de concreto reforzado, junto con un sistema de búnkeres camuflados y campos de minas defensivos, están convirtiendo la frontera en una zona inexpugnable. Sin detenerse en el aspecto militar, Baalat asestó un golpe mortal a la arteria económica al cerrar completamente los pasos fronterizos de Gronogo y Godap.
Los pasos restantes quedaron en un estado casi paralizado, con tiempos de espera que se extendían por decenas de horas, lo que llevó a las compañías de seguros internacionales a clasificar inmediatamente a Kaliningrado como una zona de riesgo de conflicto y a negarse a asegurar los vehículos de transporte. Esta sanción, de facto, dejó a 18.000 conductores de camiones de este territorio desempleados, aislando completamente su economía. El punto culminante de la disuasión fue el ejercicio militar a gran escala con el nombre en clave GAS, en el que participó toda la cúpula de liderazgo, desde el presidente hasta el primer ministro de Polonia, ensayando el escenario de la ley marcial y la evacuación del gobierno a centros de mando secretos en caso de que estallara un conflicto. El ministro de Defensa de Polonia afirmó que esta no es solo su propia línea roja, sino también la frontera común de toda la Unión Europea y la OTAN. La puerta sur de Kaliningrado ha sido oficialmente sellada y la llave que decide su destino ahora está en manos de Varsovia. Cuando la puerta sur ya ha sido cerrada herméticamente, todas las miradas se dirigen hacia la puerta este, donde una línea ferroviaria vital atraviesa el territorio de Lituania para conectar Kaliningrado con la Rusia continental. Durante muchas décadas, esta ruta única ha sido el cordón umbilical que mantiene con vida a 1 millón de habitantes y a toda la guarnición, transportando desde combustible, cemento, acero hasta alimentos. Cortar esta ruta equivale a asfixiar a Kaliningrado. Lituania ya había probado este golpe letal cuando unilateralmente restringió el transporte de bienes estratégicos bajo las sanciones de la Unión Europea, lo que obligó al gobernador de Kaliningrado a emitir una señal de alarma ante el riesgo de perder la mitad del suministro habitual de mercancías. Mientras el Kremlin se enfurecía y lanzaba amenazas de guerra devastadoras, al final, la cabeza fría de este país, miembro de la OTAN, prevaleció, demostrando que las advertencias de Moscú no eran más que maniobras de distracción vacías, ya que no había ningún poder real respaldándolas. La oportunidad para que Lituania actuara con decisión llegó a raíz de un incidente inesperado, cuando globos aerostáticos que contrabandeaban cigarrillos desde Bielorrusia cruzaron la frontera y paralizaron el aeropuerto de Vinas. Considerando esto como un ataque deliberado y coordinado, Vinas cerró de inmediato los pasos fronterizos y sentó las bases para una acción demoledora. El sector ferroviario de Lituania anunció la suspensión total del transporte de todos los productos petroleros rusos hacia Kaliningrado para cumplir con las sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido dirigidas a los dos gigantes energéticos Lukoil y Suznev. Después de que terminó el breve periodo de transición, el flujo de petróleo y gas del grupo Lukoil fue completamente cortado. Las cifras estadísticas han revelado la magnitud enorme de este golpe, de más de 300.000 toneladas de petróleo transportadas cada año. Ese flujo vital ahora ha caído repentinamente a cero. Esto no solo es un golpe que derrumba la fuente de energía civil de 1 millón de personas, sino que también es un disparo que le corta el suministro vital a la maquinaria de guerra de Rusia, que apenas sobrevive en la región del Báltico. Esta dependencia tan estricta no solo pesa sobre la vida civil, sino que incluso los buques de guerra de la flota del Báltico y las plataformas de lanzamiento de misiles estratégicos Iskander también están siendo arrastrados a un círculo peligroso. La carta de chantaje más valiosa de Vladimir Putin se está autoinutilizando bajo una presión invisible, pero brutal. En el tablero geopolítico, una amenaza que busca eliminar de raíz está siendo materializada por los países bálticos, eliminando completamente el estándar de vía ancha de la era soviética para cambiar al estándar europeo. El megaproyecto ferroviario Rail Baltica tiene como objetivo trazar una ruta moderna desde Tallinn hasta Varsovia, y no se trata simplemente de colocar nuevos rieles, sino de una sustitución total del sistema antiguo. No existe ningún obstáculo legal que pueda impedir este paso, ya que el histórico Acuerdo de Tránsito de 2002 nunca incluyó cláusulas para proteger la estructura técnica de las antiguas líneas ferroviarias. Cuando esta infraestructura cambie oficialmente, los trenes rusos ya no podrán circular nunca más hacia Kaliningrado debido a la total incompatibilidad en el tamaño de los vagones. La puerta del este se cierra de golpe. Las carreteras están bloqueadas, las vías férreas cortadas, pero el punto más vulnerable y aterrador está en la arteria vital, la energía.
porque una ciudad sin electricidad no solo queda sumida en la oscuridad, sino que representa el cese total de la vida de toda una entidad. Durante muchas décadas, Kaliningrado fue alimentada por Brel, el sistema de red eléctrica central de la era soviética que conectaba Bielorrusia, Rusia, Estonia, Letonia y Lituania en la misma frecuencia para compartir una fuente de energía estable y barata, compensando automáticamente y previniendo cualquier corte de energía. Ahora, los países bálticos han decidido cortar definitivamente ese cordón umbilical para integrarse a la red eléctrica ENTSO-E de Europa, empujando a Kaliningrado a una soledad total, como una isla energética aislada en medio del océano, obligada a sobrevivir por sí misma dentro de un sistema completamente independiente. El plan de seguridad energética de Putin, de repente, se ha convertido en un juego de lotería arriesgado que depende completamente del destino. La última cuerda de salvación es el gasoducto que atraviesa Bielorrusia y Lituania, pero el control total sobre esta línea vital está completamente en manos de Vilna. Cuando el acuerdo de tránsito de 10 años expiró en los últimos días de 2025, la empresa Ambergris de Lituania y el consorcio Gazprom de Rusia firmaron un nuevo contrato de 5 años, válido hasta 2030. Pero con una condición estricta, Vilna aumentó la tarifa de tránsito casi 30 veces, haciendo que los ingresos pasaran de 1 millón de euros a 30 millones de euros. El mensaje fue sumamente frío. El flujo de gas que evita que Kaliningrado se congele en invierno está pasando por la válvula de Lituania. Y si Moscú quiere mantener esa válvula abierta, tiene que pagar un peaje exorbitante. Sin mencionar que este acuerdo terminará en 2030 y Lituania no tiene ninguna obligación de extenderlo. La fábrica de automóviles Vetoto, que alguna vez se enorgullecía de ser el Detroit de Rusia, con líneas de ensamblaje de autos de lujo como BMW y Hyundai, ahora no es más que un almacén abandonado, silenciosa como un cementerio industrial porque se cortó por completo la cadena de suministro de componentes debido a las sanciones de Occidente. Las rutas marítimas largas y complicadas han hecho que los costos de transporte se disparen un 20% más, una carga que la gente local llama amargamente el impuesto de las regiones de ultramar. Un saco de cemento ahora cuesta 3 veces más que antes de la guerra, porque el costo del transporte marítimo se ha multiplicado por 6 en comparación con el transporte terrestre. La inflación en la región se ha disparado hasta el 10,2%, superando con creces el promedio de toda Rusia y llevando a 1/3 de las empresas locales a la quiebra. Cuando la economía colapsó, se produjo una ola de huida a gran escala, pero no hacia Occidente, que ya había cerrado sus puertas, sino una migración inversa hacia el interior de Rusia, hacia Moscú, San Petersburgo o Krasnodar. Se estima que entre 100.000 y 150.000 personas han abandonado la región desde 2022, lo que representa entre el 10 y el 15% de la población total de esta zona. Lo lamentable es que quienes se van no son los ancianos jubilados, sino la élite, la columna vertebral de la sociedad, ingenieros, médicos y especialistas en tecnología de la información en la plenitud de su vida laboral de 25 a 45 años. Las mentes más brillantes de toda una región están haciendo las maletas para irse. Incluso los trabajadores migrantes de Asia Central, que solían venir aquí a ganarse la vida, se ven obligados a regresar a sus países porque ya no hay oportunidades para quedarse, lo que empuja a Kaliningrado a una crisis de identidad profunda y sin precedentes. Aún así, en manos de Nga no se ha quedado sin cartas para jugar. Kaliningrado sigue siendo la base de los complejos de misiles nucleares estratégicos Iskander, cuyo alcance destructivo cubre todos los objetivos en Europa. El Kremlin solía presumir de esta carta para amenazar al inicio de la guerra, pero Lituania no retrocedió gracias a la sólida protección del artículo 5 de la Carta de la OTAN. Hasta abril de 2026, cuando el viceministro de Relaciones Exteriores, Alexander Grushko, acusó a los ejercicios de la OTAN de ser un ensayo general para tomar Kaliningrado, esas amenazas no pudieron convertirse en acciones concretas, ya que un ejército empantanado y desangrándose en el campo de batalla de Ucrania no tenía manera de abrir un segundo frente.
Cada amenaza que se hacía se volvía cada vez menos convincente, y la otra parte lo entendía perfectamente. Cuando el chantaje perdió su efectividad, la única opción realista que le quedaba a una potencia era aumentar el suministro por vía marítima. Aunque el tráfico de transbordadores aumentó un 15%, esta ruta marítima no podía ser el salvavidas para Kaliningrado. Nicola, cuando cada tonelada de mercancía transportada por mar cuesta 4 veces más que por carretera, esto reduce drásticamente el margen de ganancia de las empresas y afecta el bolsillo de la gente. Las flotas de transbordadores se mueven lentamente, completamente incapaces de reemplazar el enorme volumen de los trenes de carga, lo que hace que muchos conductores de camiones tengan que esperar en el puerto marítimo durante más de 2 meses. Pero el mayor riesgo es la seguridad, ya que con la adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza, el mar Báltico ahora se ha convertido oficialmente en el patio trasero de la OTAN. Los barcos de carga rusos siempre están bajo la estricta vigilancia de Occidente, sin mencionar las tormentas y el hielo invernal, que pueden aislar completamente esta ruta en cualquier momento. En este momento, Kaliningrado ya no tiene fuerzas para resistir nada más. La orgullosa fortaleza de Putin de antaño ahora se ha convertido oficialmente en una prisión autoimpuesta.